¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Nahuel, creo que estamos en una situación donde no pasaba, por lo menos desde las últimas elecciones, en la que la intención de voto del electorado es más bajo que otros comicios, o por lo menos en la previa es lo que se espera, pero sobre todo esto cómo se ve reflejado en las juventudes, ¿no? Que hoy no se juegan ni por un partido político ni por el otro, ¿no? Es como que hay cierta crisis de representatividad en esos sectores. Sí, o sea, por un lado hay una cuestión más general que efectivamente está habiendo grado de ausentismo importante. Fijémonos lo que pasó en Río Negro, en Tierra del Fuego, que esto ya se empezó a detectar en el 2021. Ujú. Y después, por otro lado, en esta investigación que hicimos entre Argentina Futura y Flaxo, sí observábamos que en las juventudes hay un cierta enojo con los políticos, pero no así con la política, aunque parezca contradictorio, ¿no? Más bien la política sigue pensándose como un ámbito en el cual se pueden resolver los problemas y transformar la realidad, pero sin embargo hay cierta desilusión o frustración con lo que denominan o perciben como políticos, que básicamente son los dirigentes o quienes van a ser candidatos. Ujú. Bien. Y evidentemente, a ver, en consecuencia, si están enojados con los políticos, evidentemente deben desconocer hacia dónde van a votar, ¿no? ¿Cuál será la dirección que van a seguir? Sí, ahí aparecen cuestiones interesantes. Por ejemplo, muchos de los jóvenes que dicen, por ejemplo, votar a Milei, o que se sientan representados con su figura, producto de este enojo, de esta insatisfacción, sin embargo, no tienen una agenda de derecha, o sea, no es un voto consolidado, o sea, están de acuerdo con la universidad pública, están de acuerdo con que el Estado intervenga, están de acuerdo con que haya políticas firmes en el cuidado del medio ambiente. O sea, uno podría decir a priori muy contradictorio con todo el programa político que plantea Milei, que Claro. es lo contrario. Pero bueno, ahí lo que prima un poco es la idea de genuinidad, o sea, de valorar, por ejemplo, que Milei dice las cosas como son, que no es careta, te dicen en Sí, términos claro. criollos Que de la hablando, ¿no? juventud, sí. Y paradójicamente, de la misma manera que pueden valorar eso de Milei, también lo valoran de Cristina. Aunque Cristina y Milei estén en las antípodas en términos ideológicos, valoran el político que no fuerza a ser políticamente correcto para empatizar con el sector, sino que defiende sus ideas a partir de estén ellos o no de acuerdo, pero de una manera genuina. Bien. Es decir, que les interesa no aquello que dicen, sino cómo se lo dicen. Sí, porque también creo que está claro que muchas veces hay políticos que dicen una cosa un día y otro otra, Sí, es ¿no? verdad. No todos, pero creo que hay una idea de rescatar lo genuino, no solo como una cuestión de forma, sino que frente a la frustración que vos sentís que muchos es como puede pasar con cualquier persona, frente a la frustración de que sentís que te mienten, que alguien te dijo una cosa, después es otra, capaz que preferís una persona que te diga algo con lo que no estás de acuerdo, pero que sea lo que te dice genuino. Claro, claro. Y esto, a ver, como para tratar de esbozar alguna hipótesis del por qué, tiene que ver también con crisis económica. Uno entiende en ese momento donde empiezan a surgir las crisis de representatividad, ¿no? Cuando no se encuentra el rumbo económico del país. Pero tendrá que ver también con que sienten que no los escuchan, que la agenda de la juventud hoy no es representada por ninguno de estos candidatos. Sí, hay una idea de que las juventudes son muy habladas y poco escuchadas. Hay una idea también ahí de que me parece que yo creo que está muy presente también algunos efectos que tuvo la pandemia, aunque hoy no es un tema que esté un poco invisibilizado, Ujú. pero sobre todo en materia de salud mental, ¿no? O sea, por ejemplo, eso es algo que fue recurrente y nos llamó la atención, de que planteaban las problemáticas de salud mental como problemáticas prioritarias que no se sentían escuchados ni por el Estado, ni por el gobierno, ni por la sociedad en general, ¿no? Ujú. Entonces, no era solo la agenda económica, más allá que estaba presente, sino que, por ejemplo, aparecía con fuerza la agenda de la salud mental, que lo que tenía que ver con situaciones de ansiedad, de depresión, de angustia, y de que sentir que en esos momentos no habría una sociedad que los está acompañando. Claro, mira, qué interesante lo de la salud mental, ¿no? Porque creo que Ujú. si bien estamos hablando mucho más de este tema, como que para las generaciones anteriores no era un tema de agenda política preelectoral, por lo menos. No, sin duda. De hecho, Mm. la propia Organización Mundial de la Salud advierte que de acá al 2050 los principales problemas de salud que va a tener la humanidad van a estar ligados a la salud mental. Es decir, es un fenómeno global que está sucediendo
pero que sin duda las nuevas generaciones lo empiezan a asumir como parte de su agenda. Ahora, Nahuel, consultarle, más allá de la intención o no de votar a uno u otro candidato, la participación activa, me refiero, como candidatos de la juventud, ¿tiene representantes en estas elecciones? Porque, por ejemplo, nos íbamos a Buenos Aires, donde quizás teníamos el caso de Ofelia Fernández, ¿no?, que no va a ir por ningún cargo, pero ¿hay representantes de la juventud dentro de los candidatos? No, bueno, hay en los distintos partidos, lo que me parece es que capaz no está con el grado de visibilización que requiere o que el propio momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí, teniendo en cuenta también que hoy la juventud representa más del 30% del padrón electoral, es decir, no estamos hablando de un grupo reducido en términos cuantitativos. Son 14 millones de jóvenes habilitados a votar y 2 millones es la primera vez que lo van a hacer, es decir, que tienen más de 16 años y ya tienen la posibilidad de poder votar. Entonces me parece que es un grupo etario que tiene un peso decisivo, más en una elección que por lo menos lo que hasta ahora se avisora es que van a ser elecciones polarizadas y reñidas. Sí. Nahuel, uno puede inferir, ¿no?, con esto que nos decía usted, que 4 de cada 10 entre 16 y 29 no sabe a quién van a votar, sobre todo en una eventual segunda vuelta van a ser definitivos los votos de este sector. Sí, yo creo que la elección en general la va a definir en parte de los jóvenes y en parte también quienes no fueron a votar. Yo creo que ahí, por ejemplo, en muchos estudios se calcula que en el 2021 hubo más de 3 millones de personas que habían votado al Frente de Todos en el 2019 y que en el 2021 no fueron a votar. Claro. O sea, prefirieron no ir a votar antes que ir a votar a la oposición. Entonces también hay que empezar a indagar qué pasa con ese ausentismo, cuál es el recorrido. Claro. Nahuel, bueno, va a ser interesante ver cuál va a ser la participación de la juventud en estas elecciones, ¿no? Si es una participación más bien activa, si quizás se expresan con el voto en blanco o el no yendo a votar, que también es una forma de expresión política, y obviamente que después analizaremos post-elecciones como inferido en el resultado para que uno u otro sea presidente. Nahuel, queremos agradecerle el tiempo que nos ha dedicado. Bueno, gracias a ustedes, estamos a la hora. Que tenga un buen día. Hablamos con el sociólogo Nahuel Sosa. Invierno 2023 en LB12. Toda una radio.